los tipos de interés están por todos lados. Afectan enormemente a la economía y a los mercados. Y afectan tanto que millones de analistas siguen muy de cerca los movimientos de los bancos centrales. Y por eso, cuando un banco central los modifica, abren las portadas de todos los periódicos con titulares como estos. La Reserva Federal sube los tipos 50 puntos básicos, el Banco Central Europeo baja los tipos un 0,25% o que México tiene su tasa de interés al 8,5%, la más alta de su historia. Todo eso está muy bien, pero ¿qué quiere decir realmente? ¿Te afecta eso en algo a tus inversiones o a ti mismo en tu día a día? Pues como te habrás imaginado, la respuesta es que sí. Afectan y mucho. Así que vamos a verlo detenidamente porque esto tiene su miga. Como siempre, vamos a empezar por la base. ¿Qué es eso de los tipos de interés? Te lo explico. Cuando pides un préstamo, por desgracia, viene unido a unos intereses que hay que pagar. Es decir, que devuelves el capital que te prestaron más un extra. Pedir dinero no sale gratis, sino que tiene un coste, que dependerá de su tasa de interés. Por eso se dice que el tipo de interés es el precio del dinero. Pero, como depende de la cantidad de dinero que pidas, en vez de ser un número, como el precio de otros productos, el precio del dinero se mide en porcentaje, que es lo que se conoce como tipos de interés. O en algunos sitios también lo llaman tasas de interés. Es exactamente lo mismo. Yo le suelo llamar tipo de interés, así que así es como lo mencionaré en esta masterclass. Existen muchos tipos de interés, porque hay muchas empresas y bancos que prestan dinero, al igual que puedes ver muchos precios de naranjas o pimientos dependiendo del supermercado en el que estés. Los tipos o tasas de interés están por todas partes, en un producto de ahorro, en un préstamo personal para comprar un coche, en tarjetas de crédito, al solicitar una hipoteca. Pero hay unos que son los reyes de los tipos de interés, los marcados por los bancos centrales. Los bancos centrales lo que hacen es prestarle su dinero a los bancos para que después ellos te los presten a ti. Y sí, aunque te suene raro, los bancos también piden dinero prestado. Si el Banco Central tiene unos tipos preestablecidos de, no sé, el 2%, por ejemplo, cuando un banco comercial, como puede ser el Banco Santander, le pide una cantidad de dinero prestado al Banco Central, tendrá que devolver el capital total más ese tipo de interés, que en este caso, como te había comentado, es del 2%. Pues después, cuando el Banco Santander te ofrece a ti una hipoteca o un préstamo personal, te lo ofrecerá con el interés del 2% del Banco Central más el extra que el banco quiera añadirle, por ejemplo, el 1%. Por lo tanto, tú estarás pagando el 3% y el Banco Santander estaría ganando contigo un 1%. Esta diferencia es lo que se conoce como diferencial bancario. Y tú dirás, vale, muy bien, pero entonces, ¿por qué es tan importante el tema de los tipos de interés y por qué suele haber tantas noticias sobre ello? Pues porque si un banco central sube los tipos, hace que pedir dinero prestado sea mucho más caro para todo el mundo, y si los baja, hará que sea mucho más barato. Y esto, en cualquier economía, es algo muy importante, ya que tiene unas implicaciones bastante relevantes. Antes de nada, vamos a ver cómo influyen los bancos centrales en los tipos de interés. Los bancos centrales son entidades muy importantes, ya que poseen el monopolio de la producción y distribución del dinero oficial en una nación o bloque de países. Dicho de una manera simple, son entidades que tienen la máquina de crear dinero y deciden, en función del momento económico que haya, controlar cuánto dinero debe haber en circulación. Se podría decir que controlan la llave del grifo del dinero, y esa llave son los tipos de interés principalmente. Si se abre mucho la llave, se emite dinero en exceso, los precios aumentan y se genera inflación. En cambio, si cierran la llave, retiran el dinero del mercado para que se reduzca la presión inflacionista. Sé que puede ser complicado comprender por qué al haber mucho dinero en circulación suben los precios. Probablemente sea porque ver el dinero como un producto cualquiera es un tanto extraño, ¿verdad? Pero en vez de dinero piensa, por ejemplo, en pimientos. Si de repente hay muchos pimientos en el mercado, el precio del pimiento, ¿qué hace? Disminuye, ¿verdad? Ya que al haber
muchos se le baja el precio para poder venderlos con mayor facilidad. En cambio, cuando hay pocos, aumenta por la ley de la oferta y la demanda. Al dinero le sucede exactamente lo mismo. Cuando hay poco dinero en circulación, el valor de este es alto y por tanto se pueden comprar más cosas por cada unidad monetaria. En cambio, cuando hay mucho dinero en circulación, cada unidad monetaria vale menos y es necesario más dinero para comprar el pan, la leche o la suscripción de Netflix, por ejemplo. Un ejemplo histórico muy llamativo ocurrió cuando los españoles a finales de la Edad Media llegaron a América y empezaron a traer oro. Ellos pensaban que serían mucho más ricos, pero el efecto riqueza casi ni se notó. ¿Qué ocurrió realmente? Que cuando llegaron a Europa había, por ejemplo, la misma cantidad de pan, pero más dinero en circulación. Esto lo que provocó fue un aumento del precio del pan. Es decir, que los precios de las cosas subieron. Los tipos de interés son la llave de los bancos centrales para aumentar la cantidad de dinero. Por eso, no podemos pensar que son como otro valor cualquiera del mercado. Su variación, ya sea al alza o a la baja, tiene una importancia crucial para los mercados financieros y en tu día a día. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Los bancos centrales, normalmente, buscan que haya una estabilidad económica y para conseguirlo aplican lo que se conoce como políticas monetarias, que básicamente consiste en decidir qué hacer con los tipos de interés, si se suben o si se bajan. Si se suben los tipos, se dice que aplican políticas monetarias restrictivas y si bajan, expansivas. Así de simple. Cuando suben o bajan los tipos, normalmente se hace un 0,25 o un 0,5%. Más, suelen ser cosas algo excepcionales. Ese 0,25 o 0,5 muchas veces lo podrás ver como una subida o bajada de 25 o 50 puntos básicos. Y tú dirás, vale, muy bien, ¿y todo esto cómo me afecta? Pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Primero, vamos a ver qué pasa si los tipos de interés suben. Es decir, los bancos centrales aplican políticas monetarias restrictivas. Los tipos de interés y la inflación suelen tener una relación inversa. Si la inflación sube por encima de los niveles normales, es decir, que sube por encima del 2 o 3%, se suele subir los tipos de interés para controlarla. Y viceversa, si la economía no va bien y parece que puede haber una posible deflación, se bajan los tipos para que los precios vuelvan a subir. Pero, ¿por qué subir los tipos de interés controla la inflación? Pues el primer motivo podría ser el bancario. Si suben los tipos, a los bancos, como te he comentado antes, les sale más caro pedir dinero prestado. Eso se traduce al final en que los bancos ofrecerán una financiación más cara para las familias y las empresas. Es decir, si estos van a un banco a pedir un préstamo, del tipo que sea, el banco les exigirá unos intereses mayores. Si esto pasa, tanto las familias como las empresas se endeudarán menos, ya que pedirán menos préstamos. Al endeudarse menos, habrá menos dinero en circulación, puesto que se usará menos dinero para ampliar negocios, comprar vivienda o irse de viaje. Y claro, si se gasta menos, las empresas reducirán los precios de sus productos o servicios para intentar mantener el nivel de ventas. Por lo tanto, la inflación se reduce. Muy relacionado con esto, y que también ayuda a que la inflación baje, son los tipos de interés de las hipotecas. Independientemente de la modalidad, ya sean de tipo fijo, mixto o variable, si suben los tipos de interés, las cuotas a pagar de las familias se incrementan. Si esto pasa, el capital que tienen disponible para gastar será menor. Si de nuevo mucha gente tiene menos dinero disponible, consumirá menos y los precios tenderán a la baja. Por ejemplo, en esta imagen puedes ver cómo en la zona euro a finales de los 90 la inflación fue subiendo del 1% aproximadamente hasta un 3%. La respuesta fue subir los tipos de interés para que la inflación no subiese más. Cuando se fueron estabilizando los precios, los tipos se redujeron. A partir de 2008, debido a la crisis subprime, el consumo se redujo enormemente, provocando una caída en la inflación y, por ende, se redujeron también los tipos de interés, provocando que después volviese a repuntar la inflación. Vale. Fantástico. Si suben los tipos, se controla más la inflación. Pero, ¿y el resto? ¿Qué le pasa a la renta fija, a la renta variable, al desempleo o a las divisas? Pues vamos a verlo. Piensa lo siguiente. Si debido a una subida de tipos hay menos dinero en circulación y la gente gasta menos,
¿Qué crees que le pasará a las empresas? Pues efectivamente, que venderán menos. Las expectativas y las ganancias reales de las compañías se verán afectadas. Ello provoca que tarde o temprano haya despidos, ya que si las empresas no ganan dinero, al final, por desgracia, se acaba despidiendo a la gente, porque no ganan suficiente dinero como para pagar a todos sus trabajadores. Estas personas ven reducidos sus ingresos, por lo que consumirán todavía menos, comenzando una reacción en cadena hasta que se estabilizan los precios. Todo esto, como podrás imaginar, afecta, y no poco, a la renta variable y a la renta fija. De hecho, se dice que los tipos de interés son como la ley de la gravedad para los mercados financieros. Y aquí se juntan varios factores. El primero tiene que ver con lo que te he comentado antes. Recuerda que al subir los tipos hay menos dinero en circulación. Ten en cuenta que el precio de las acciones se basa en la oferta y la demanda. Es decir, que si hay más gente que quiere comprar, yo qué sé, acciones de Amazon, por ejemplo, el precio de sus acciones subirá. Y si nadie las quiere comprar, bajará. Por lo tanto, si los tipos son bajos y hay mucho dinero circulando en la economía, tarde o temprano las familias y las empresas generan un excedente de dinero. ¿Y qué hacen con dicho excedente? Pues lo invierten. Y uno de los sitios en los que se suele invertir es en el mercado de renta variable. Por lo tanto, al entrar más dinero hay más demanda, haciendo que el precio de las acciones suba. Por tanto, cuando los tipos de interés bajan, las acciones suelen subir. Y por el contrario, cuando los tipos suben, las acciones suelen bajar. En la siguiente imagen puedes ver una comparativa del S&P 500 con la variación de los tipos de interés de Estados Unidos. Si te fijas, desde el 2022 en adelante, la subida de tipos de interés lo que provoca son grandes caídas en el índice, mientras que en 2020, después de esa enorme bajada de tipos de interés, la bolsa subió muchísimo, prácticamente un 100% en cuestión de un año. Por eso se dice que los tipos de interés son como la ley de la gravedad del mercado, porque cuanto más altos sean, más le va a costar subir al mercado e incluso lo más probable es que su valoración caiga. Otra forma de entender este efecto de los tipos de interés en renta variable es comprendiendo cómo se valoran las acciones. Si has visto el curso de valoración de empresas, sabrás que una acción vale lo que vaya a generar la empresa en el futuro. Pero para atraer los beneficios del futuro tenemos que usar un tipo de interés. Para eso se utiliza la siguiente fórmula. Como el tipo de interés está dividiendo, cuanto más altos sean los tipos de interés, más alta será la tasa de descuento o la K. Y por tanto, menor será el valor actual de las acciones. Así que, lo mires por donde lo mires, tipos de interés más altos provocan caídas en el precio de las acciones. ¿Y qué pasa con la renta fija? Pues en el caso de los bonos, el efecto es mucho más directo porque además de tener un precio, se miden también por rentabilidad. Si los tipos de interés bajan, el rendimiento de los bonos, es decir, la rentabilidad real que genera un bono, bajará, lo que hace que el precio del bono suba. Y por el contrario, cuando suben los tipos, la rentabilidad del bono es más alta y los precios caen. Esto tiene también su efecto en la renta variable. Si la rentabilidad que genera el bono es alta o comienza a subir, pues muchos inversores pueden ver esto como algo muy atractivo, especialmente los que buscan rentas periódicas y tienen perfiles más conservadores. Como la renta fija, por lo general, es más segura que la renta variable, ofrece menos rentabilidad. Por lo que si la rentabilidad de los bonos empieza a aumentar, se vuelven más atractivos y los inversores empiezan a ver menos interesante asumir el riesgo de la renta variable. Esto provoca que salga dinero de la renta variable y se vaya a la renta fija, vendiendo la renta variable y comprando renta fija, especialmente los bonos más seguros. Lo que provoca pues, que el precio de las acciones caiga en general. En cambio, si los tipos de interés bajan y la rentabilidad de los bonos cae, sucede el efecto contrario. Habrá más gente que invierta en renta variable pues, para intentar conseguir ese extra de rentabilidad que la renta fija no le da. Aquí vemos un ejemplo con el rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos y el comportamiento del S&P 500. Si te fijas, desde octubre de 2018 hasta agosto de 2019, el rendimiento del bono cayó bastante. Mientras tanto, la renta variable fue subiendo, pero más tarde el rendimiento del bono subió hasta casi el 2% y el S&P 500 bajó hasta los 2.500 puntos. Lo mismo sucede a partir de principios de 2022, donde el rendimiento del bono sube como un cohete y la renta variable se ve muy afectada, llegando a caer 1.000 puntos aproximadamente en pocos meses.
Por supuesto, las variaciones de los tipos de interés no solo afectan a los bonos que se emiten nuevos, sino a los que ya estaban en circulación. Básicamente, lo que te vengo a decir es que si tienes un fondo o un ETF que invierte en renta fija y varían los tipos de interés, tu fondo se va a ver claramente afectado. Esto es así porque la renta fija solo es fija si se compra en el momento de su emisión y se mantiene hasta el vencimiento. Pero una vez emitidos, los bonos de renta fija también cotizan y varían sus precios todos los días, al igual que lo hacen, por ejemplo, las acciones. Pero esta variación está muy ligada a la de los tipos de interés. Pero para que entiendas el efecto directo de los tipos de interés en la renta fija, es necesario entender bien este concepto. Si los tipos de interés suben, en renta fija el rendimiento de un bono sube y el precio del mismo va a bajar y viceversa. Si los tipos de interés caen, también lo hace el rendimiento del bono, pero el precio del mismo sube. Esto, como es de esperar, afecta a los fondos de inversión en renta fija. Si se produce una subida de tipos de interés, provocará que el precio de cotización de los bonos que tenga el fondo en cartera caiga, haciendo que el valor liquidativo del fondo también baje. Y viceversa, si los tipos de interés bajan, el precio de los bonos del fondo se verá beneficiado, haciendo que aumente su valor liquidativo. Un ejemplo de ello se podría ver con los tipos de interés de Estados Unidos y el ETF de Xtrackers 2 US Treasuries, que invierte en bonos de Estados Unidos. Si quieres saber cómo funcionan los ETFs y cómo invertir en ellos, lo puedes ver en el curso Pasa a la acción, invierte en fondos y ETFs. Pues bien, si te fijas, desde principios de enero de 2017 hasta enero de 2019, los tipos de interés subieron y el fondo, ¿qué hizo? Bajar. Su valor liquidativo bajó de 120 hasta casi 110 euros. En cambio, cuando los tipos de interés se estabilizaron y comenzaron a bajar, el valor liquidativo del fondo subió como un cohete hasta los 127 euros. Por eso es muy importante controlar las variaciones de los tipos de interés si tienes renta fija. Y tampoco entraremos en el porqué de lo que te voy a decir, pero si el vencimiento de los bonos es muy alto, más se verá afectado ante las variaciones de los tipos de interés. Es decir, el precio de un bono con vencimiento a 30 años se ve más afectado que el precio de un bono con vencimiento a 5 años. Por lo tanto, estate muy al tanto de esto si tienes inversiones de este tipo. Por último, estarían las variaciones en las divisas. Esto te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagina que la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés y quieres comprar bonos del Tesoro de nueva emisión. El caso es que dichos bonos solo se pueden comprar en dólares. No se pueden comprar ni en francos suizos, ni en pesos, ni en euros. Solo en dólares. Por lo tanto, si eres español, por ejemplo, y quieres comprar directamente bonos del Tesoro, tendrás que cambiar tus euros por dólares. Esto implica vender tus euros para comprar dólares, lo que supone a nivel global una mayor demanda de dólares. Y al haber más demanda de algo, ¿qué le pasa a su precio? Efectivamente, que sube. En este caso, subiría el dólar frente al euro. De hecho, si te fijas, como viste antes, desde principios de 2017 los tipos de interés subieron desde 0,65 hasta casi un 2,5%, para después bajar hasta prácticamente cero. En ese periodo, los tipos de interés en Europa estaban muchísimo más bajos. De hecho, estaban al 0%. Cuando los tipos de interés en Estados Unidos estaban mucho más altos que en Europa, se ve cómo a partir de 2018 el dólar subió considerablemente frente al euro y que cuando a partir de 2019 bajan de nuevo los tipos al 0%, equiparándolos con los europeos, el dólar bajó frente al euro prácticamente todo lo que había subido en los 2 años anteriores. Esto tiene unas implicaciones bastante importantes en las exportaciones, ya que si el dólar aumenta frente al euro o frente a cualquier otra divisa, los productos de las empresas multinacionales ven cómo se encarecen sus precios en el extranjero, haciendo que vendan menos, afectando así también a su cuenta de resultados y por lo tanto su precio en bolsa también caerá. Por tanto, la subida de los tipos de interés llevaría a una mayor demanda de la divisa local y a un aumento de su valor. Y una bajada de tipos implicará que haya una menor demanda y una disminución de su valor. Así que, a partir de ahora, cuando veas que los tipos de interés suben,
Recuerda que lo más probable es que la inflación disminuya, junto con las valoraciones de las acciones en bolsa. En cambio, subirán los rendimientos de los bonos con la consecuente disminución del precio de los bonos que ya estaban en circulación. Junto a esto, subirá la divisa local, provocando una disminución de las exportaciones y un aumento del desempleo. Por el contrario, si se bajan los tipos, pasará todo lo contrario. En teoría, los mercados de renta variable suelen subir junto con el precio de los bonos, las exportaciones y la inflación. En cambio, disminuirá el desempleo, la divisa local y el rendimiento de los bonos. Una vez hecho el recorrido por todo lo que has visto en esta masterclass, vamos a hacer un último ejercicio juntos. Vuelve a leer estos titulares en voz alta. Ahora sí que sabes lo que quieren decir, ¿verdad? A partir de este momento, cuando veas noticias como estas, ya sabrás qué implicaciones tienen en la economía, en tu día a día y en tus inversiones. Nos vemos en la siguiente masterclass.